Regulación de voltaje es un concepto que se maneja mucho en el análisis de máquinas. Te puedes encontrar ese mismo concepto también en motores, en generadores, porque aparece mucho en máquinas eléctricas. Entonces, vamos a comenzar por definirlo en el contexto del transformador. Entonces, regulación de voltaje en el contexto del transformador, como te digo, se refiere, vamos a anotarlo así, se refiere al cambio neto en el voltaje del devanado secundario al pasar de la condición sin carga hasta plena carga. Para el mismo voltaje en el primario. ¿Ok? Y la fórmula para calcularlo es muy sencilla. Se escribe porcentaje de regulación de voltaje, ¿ok? Porcentaje RV se calcula con el voltaje en la carga en valor RMS, o sea, solamente la amplitud, menos, bueno, voltaje 2 RMS sin carga, es aquí SC sin carga, menos el voltaje 2 RMS a plena carga, PC plena carga, sobre voltaje 2 RMS a plena carga. Y esto va por 100. ¿A qué nos referimos con plena carga? Cuando se está utilizando el 100% de la potencia. ¿Ok? Y sin carga, pues cuando se está manejando en el mínimo. ¿Ok? Idealmente, o sea, si el transformador fuera ideal, este porcentaje de regulación de voltaje debería dar un valor de 0 o cercano a 0. Entre menor sea, quiere decir que la variación de voltaje es mínima. No es la única forma de calcularlo, porque podría decir, bueno, meterme a calcularlo con plena carga y luego hacer un análisis sin carga, pues es hacer dos veces el problema. Hay otra forma de hacerlo, este mismo resultado, sin tener que hacer los análisis a plena carga y a plena carga, que es el siguiente. En el caso del circuito reflejador primario, que es el que estamos utilizando, el porcentaje de regulación de voltaje también se puede sacar con V1 RMS menos V2 RMS, pero V2 reflejado, V1 RMS menos V2 reflejado RMS sobre V2 reflejado RMS, y el resultado de esto va por 100. Esto es mucho más fácil, ¿por qué? Porque esos valores ya los obtuvimos en el proceso de hacer el análisis del problema. Por ejemplo, por el otro lado,
Ya se me va a acabar el pizarrón. En este caso, para nuestro problema, ¿se alcanza a ver esto? Sí. En el problema, pues porcentaje de regulación de voltaje sería igual a V1 RMS. En alguna parte de aquí lo notamos, son 13,280. 13,280,31 volts. ¿Lo ubicas? Ese es la amplitud del V1. Solamente me interesa la amplitud. Menos la amplitud del voltaje reflejado en el secundario. En el secundario dijimos que eran 13,200, ¿verdad? 13,200 volts. Ese es el voltaje V2 reflejada. Ojo ahí con eso, ¿no? Si me pones el V2 normal, te va a dar un resultado en nada, tiene que ver con la realidad. Va a salir un porcentaje bien raro. Y luego, esto va sobre el V2, que son 13,200 por 100. Porcentaje de regulación de voltaje, ¿cuánto te queda? En este caso es un número bajito, lo cual quiere decir que tiene un buen 10. Ese sería, entonces es bastante bueno. Es decir, lo que se pierde en el transformador es muy poco. Claro, es relativo, ¿no? Son 80 volts, pero siendo 13,200, los 80 volts es nada, no es muy significativo. Esto es lo que se genera de variación debido a la misma naturaleza del transformador. Entre menor sea esa diferencia, pues quiere decir que es mucho mejor el transformador en el sentido de que no te produce variación de voltaje. Eso es lo que significa este parámetro. ¿Sale? Bien, pues ahí se acaba el problema. ¿Dudas?